En este video hablaremos de la filosofía latinoamericana y de la filosofía de la liberación. El trabajo se va a basar en 4 principales autores. El primero, José de Vasconcelos. El segundo, Augusto César Salazar Bondy. El tercero, Juan Carlos Scanone. Y el cuarto autor, Enrique Domingo Dussel. Del primer autor del cual vamos a hacer referencia es José Vasconcelos Calderón, quien fue un intelectual, político, educador, filósofo y abogado. Nació el 27 de febrero de 1882 en la ciudad de Osaka. Fue la figura más compleja del siglo XX de México. Por motivos laborales de su padre, se mudaron a una zona de la frontera con los Estados Unidos. En este lugar, José de Vasconcelos vivió bajo la amenaza de ser raptado por los apaches. Luego de la prematura muerte de su madre, ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria, actualmente parte de la UNAM, y posteriormente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho. Participó de la fundación del Ateneo con jóvenes mexicanos, quienes proponían críticas, donde la más importante de ellas tiene que ver con el rechazo del determinismo y el mecanicismo, y el llamado para que se dotara a la educación de una visión más amplia que rechazara el determinismo biológico del racismo y que encontrara una solución al problema de los costos de los ajustes sociales generados por los grandes procesos de cambio como la industrialización o la concentración urbana. La filosofía vasconcelista rechaza al pragmatismo como teoría del conocimiento. Considera que el instrumento propio de la filosofía no es la razón, sino la intuición emocional. Este autor, junto a la generación del Ateneo, proponía la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento y, sobre todo, la reafirmación de los valores culturales, éticos y estéticos en los que América Latina emergió como realidad social y política. En una de sus obras literarias más conocidas, llamada El desastre, plantea la reconstrucción ideológica continental, donde resaltamos 2 frases. La primera dice de esta manera: comencemos entonces haciendo vida propia y ciencia propia. Si no se libera el espíritu, jamás lograremos redimir la materia. En la segunda frase propone que la libertad implica impulsar al mexicano a ser independiente de pensamiento, a cultivar su cultura y sus raíces. Por último, este autor plantea que el conocimiento tiene sentido, intelecto, imaginación y emociones. Ahora pasaremos al segundo autor, Augusto César Salazar Bondy. Este nació en Lima, Perú, el 8 de diciembre de 1925, donde en 1930 ingresa a estudiar al Colegio Alemán, donde luego siguió sus estudios primarios y secundarios en el Colegio San Agustín. En 1950 obtuvo el bachillerato en Humanidades con la tesis El saber, la naturaleza y Dios en el pensamiento. En agosto de 1953 obtuvo el grado de doctor en filosofía con la tesis Ensayo sobre la distinción entre el ser irreal y el ser real. Después de 7 años, en 1960, ingresó a enseñar filosofía en el Colegio Guadalupe. En 1970, el gobierno nacionalista lo nombró vicepresidente de la Comisión de la Reforma de la Educación y presidente del Consejo Superior de Educación.
Fue uno de los ideólogos y gestores de la ideología revolucionaria de la dictadura, en particular la reforma educativa peruana, donde, para impulsar esta reforma, partía del siguiente diagnóstico: nuestra educación ha sido encubridora y alienante, incapaz de promover transformaciones revolucionarias. Antes bien, ha sido inmovilizadora y ha estado orientada a mantener el orden de las cosas. Este autor sustentó su tesis de que el pensamiento filosófico académico de Latinoamérica carecía de originalidad al poseer un carácter imitativo y anatópico. Propuso la constitución de una filosofía de la liberación que profundizara en el estudio de las causas de la dependencia y coadyuvara a una verdadera independencia. Además, cuestionaba y criticaba la filosofía que se venía desarrollando tanto en Perú como en toda América. Aquí es donde se siente comprometido con la reflexión y el quehacer filosófico de nuestra tierra. Se preocupó mucho por la búsqueda de una historia del pensamiento peruano y cómo se encuentra influenciado por la cultura extranjera. La ambición que tuvo Salazar era el de escribir un texto ambicioso donde trazara muchas de sus alternativas a seguir por la filosofía y la educación, que dejó inconclusa ante su prematura muerte, el 6 de febrero de 1974. Ahora vamos a hablar de Juan Carlos Escanone, que nació en Buenos Aires en 1931. Es un teólogo jesuita y docente argentino del Seminario Jesuita de San Miguel en Argentina. Es uno de los principales referentes de la Escuela Argentina de la Teología del Pueblo, rama autónoma de la Teología de la Liberación. Escanone obtuvo su doctorado en la Universidad de Múnich, Alemania. Fue uno de los profesores más influyentes de Jorge Bergoglio, quien más tarde se convertiría en el Papa Francisco. A comienzos de la década de 1970, Escanone fue fundador, junto a otros filósofos y sociólogos argentinos, del movimiento llamado Filosofía de Liberación. El movimiento se hizo público en el segundo Congreso Nacional de Filosofía realizado en la ciudad de Córdoba en 1972. Algunos meses después de este congreso, el grupo publica el libro Colectivo hacia una filosofía de liberación latinoamericana, considerado el primer manifiesto de la filosofía latinoamericana de la liberación. Escanone dice que la filosofía de la liberación latinoamericana de la década de 1970 correspondía a una situación de explotación que se agravó en las siguientes décadas, hasta convertirse en exclusión. Se dice que surge a partir de la conciencia de la injusticia estructural que entonces oprimía a las mayorías populares de nuestro continente. Pues bien, hoy la exclusión se muestra mucho más injusta y más creadora de más víctimas aún que la explotación, y una globalización promovida según la ideología neoliberal que se autoproclama pensamiento único. Escanone sostiene que la opción por los pobres, que caracteriza a la filosofía de la liberación, se concretiza hoy en una opción por los excluidos, sean estos pueblos, grupos sociales o personas, que son la mayoría del mundo global y de América Latina. Por esta razón, Escanone propone que toda contribución académica o política de las ciencias sociales debe realizarse desde la perspectiva de los excluidos. Escanone destaca los dos aspectos que caracterizan a la filosofía de la liberación. El autor habla de la mediación de las ciencias humanas. Escanone pone el acento en la necesidad de realizar operaciones de discernimiento y análisis crítico, que permita situar los conocimientos históricos y geoculturales. El segundo aspecto es el método analéctico. Con respecto al método analéctico, elaborado por la filosofía de la liberación, Escanone señala la necesidad de relacionar la universalidad y la particularidad del conocimiento y la práctica, con una mirada universal, situada y analógicamente del hombre, de modo que los aportes regionales de las ciencias encarnen
sitúe y concretice la universalidad y radicalidad filosóficas sin reducirlas a una dimensión humana particular, ni a una sola época, ni a un solo ámbito social o geocultural. Ahora vamos a hablar del autor Enrique Domingo Dussel Ambrosini, que nació el 24 de diciembre de 1934, en el departamento de La Paz, provincia de Mendoza, Argentina. Es un académico, filósofo, historiador y teólogo de origen argentino, naturalizado mexicano. Dussel es reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política, la filosofía latinoamericana y en particular por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación. Ha sido crítico de la modernidad apelando a un nuevo momento denominado transmodernidad. También ha sido crítico del helenocentrismo, del eurocentrismo y del occidentalismo, defendiendo la postura filosófica que ha sido denominada bajo el rótulo de giro descolonizador o giro descolonial. Entre 1953 y 1957 estudió filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo. Su tesis de licenciatura trata la noción del bien común entre los griegos. Desde 1959 hasta 1961 vivió en Nazaret, Israel, trabajando como carpintero. Esta experiencia en Medio Oriente determinó su futura reflexión, porque allí tuvo la oportunidad de vivenciar al pobre como excluido. En 1968 regresó a Mendoza para enseñar ética en la Universidad Nacional de Cuyo. Años más tarde, crea el movimiento conocido como Filosofía de la Liberación. Sus diferentes actividades derivaron en acusaciones de diversas índoles por parte de los grupos paramilitares surgidos en aquellos tiempos. Lo tildaron de marxista y se convirtió en víctima de frecuentes amenazas de muerte. Estos episodios finalmente desembocaron en un atentado bomba en su casa en 1973. Las purgas que se fueron sucediendo en la Universidad Nacional de Cuyo llevaron a que fuera expulsado de dicha institución en 1976. Y concordantemente se prohibió la comercialización de sus libros y se clausuraron las publicaciones que dirigía. Ese mismo año se exilió a México, donde publicó su célebre libro Filosofía de la Liberación. En algunos de sus postulados básicos critica fuertemente el eurocentrismo, ya que creen que han construido una gran civilización. No reconocen la influencia de otros pueblos y culturas en la edificación de su realidad. Por otro lado, acusa a la modernidad de estar llevando a la destrucción de la vida en la tierra. A la economía de la modernidad la denominamos capitalismo y debe ser superada, ya que es una economía devastadora. Considera la posmodernidad no como la crítica total a la modernidad, sino más bien como la última etapa de la misma. Ahora vamos a hablar de la filosofía de la liberación, que es un movimiento latinoamericano, más bien surgido en Argentina a comienzos de la década de 1970. Esta corriente adopta una postura fuertemente crítica de la filosofía clásica, a la que califica de eurocéntrica y opresora, y propone pensar desde una situación de los oprimidos y la periferia. Para ello, la filosofía de la liberación elaboró un método de relación de lo universal con lo particular denominado analéctica. Algunos de los autores plantea: el ser es, el no ser no es, lo cual significa que todo lo que esté fuera de las fronteras del ser carece de ser. Y esta frontera del ser coincide con las fronteras imperiales. El ser llega hasta las fronteras de la helenicidad. Más allá del horizonte, está el no ser, el bárbaro.